respecto a la inteligencia artificial es un tema. ¿En qué está el marco legal de esto? Le dije, porque el día de mañana nos van a fusilar nuestra voz. ¿Qué va a pasar cuando alguien quiere decir difícil de creer? Y yo desde niño imitaba voces o trataba de jugar al locutor. Y entonces dije, claro, yo quiero ser locutor de radio. Y él tenía un programa que se llama Un Nuevo Día con César Costa y con Rebeca de Alba, el programa de revista. Ajá. Y me ofrecieron ser reportero. Cuando sucede, yo estaba en Televisa Radio y pues todo el mundo informaba de que tal vez una avioneta se había estrellado. Sí, me acuerdo. Muchas veces los conductores no es que no sepan de qué va a tratar el programa, sino a lo mejor les falta saber tener un poco más de información sobre los efectos que ha tenido tal o cual cosa. Dijo, las oportunidades son como los autobuses. Súbete al primero porque no sabes cuándo va a pasar el segundo. Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Hoy nos acompaña un comunicador que ha hecho de la curiosidad un estilo de vida. Sergio Sepúlveda es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac. Con más de 31 años de trayectoria en los medios de comunicación, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas y versátiles del entretenimiento en México. Inició su carrera en el programa matutino Un Nuevo Día de Televisa. Desde entonces su crecimiento ha sido constante y multifacético. Desde hace más de 25 años, forma parte de TV Azteca, donde ha brillado como productor y conductor del matutino Venga a la Alegría, uno de los formatos de revista más exitosos y longevos de la televisión nacional. Condujo el programa Difícil de Creer, programa de divulgación que fue referente en la televisión mexicana y que lo consolidó como comunicador bajo su icónica frase Difícil de creer. Ha trabajado en estaciones como W Radio y Radio 13. Fue columnista durante más de 7 años en Bebé Mundo y Playboy México. Y es autor de los libros Grandes Temas Difíciles de Creer y Monstruos de la Vida Real. Su liderazgo y visión lo han posicionado como un referente de los contenidos familiares y del entretenimiento, y donde ha sido reconocido con 2 premios nacionales de locución. Hoy llega a Comunicación 5.0 para demostrar que la comunicación que se hace con pasión puede tener un éxito difícil de creer. Estamos en Comunicación 5.0 y con un gran invitado en la mesa, con Sergio Sepúlveda. Bienvenido, Sergio. Yoso, muchas gracias por tus palabras, por esta bienvenida. Estoy muy contento de regresar a la Universidad de Anáhuac. Fui egresado hace 31 años. 31 años. Así es. Sí, justamente estábamos platicando ahora. Yo soy de una generación posterior. Yo salí en 95. Así es. Entonces, pues ya llovió, pero también lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Sí, fueron grandes años. 4 años. Yo fui la primera generación de 4 años de la carrera y he regresado desde entonces. Esta es mi tercera ocasión. Ok. Y la verdad me emociona, me regresa muchos recuerdos y qué padre que son buenos recuerdos. Qué buena onda. Oye, pues además de darte la bienvenida, platícanos qué fue lo que te llevó a estudiar comunicación. ¿Qué había en tu casa? ¿Qué te gustaba? O sea, ¿por qué caíste en el mundo de la comunicación? Básicamente, primero porque odiaba las matemáticas y era muy malo. Entonces, creo que es el lugar común de muchas personas que estudiaron o que estudian comunicación. Pero en realidad quería estudiar Derecho. Ajá. Y un día mi padre me dijo, oye, ¿por qué no estudias comunicación? Yo no tenía la menor idea de qué era la carrera. Y entonces le dije, ¿de qué se trata? Y mi papá me dijo, mira, no sé bien de qué se trata, pero puedes trabajar en esto y en la radio. Y yo desde niño imitaba voces o trataba de jugar al locutor. Y entonces dije, claro, yo quiero ser locutor de radio. Y por eso decidí estudiar comunicación. Qué buena onda. Y entonces decides entrar a la universidad. ¿Y qué haces cuando sales? ¿Cuál es tu primer chamba? ¿O si fue durante la carrera? Bueno, durante la carrera estuve trabajando en una casa productora. Ok. Ya sabes, donde no te paga nada, pero aprendes mucho. Sí. Pero mi primer trabajo formal fue prácticamente, tuve mucha suerte porque, suerte y la verdad, modestia aparte, también talento. Ajá. Teníamos antes en la Anáhuac un concurso que se llama Image Contest, que era de videoclips. Sí, me acuerdo perfecto. ¿Te acuerdas? Sí.
Entonces yo participé 3 veces mientras estuve aquí en la carrera y el último año lo gané. Ok. Y eso me ayudó a que Joshua Mintz, que trabajaba en Televisa, el ingeniero Roberto Kenny, que trabajaba en TV Azteca, que fueron jurados, me ofrecieron una entrevista y la verdad es que con ellos no sucedió absolutamente nada. Pero tenía una muy buena amiga que se llama Gladys Ortiz y su papá es Salvador Ortiz, productor de mucho tiempo en Televisa. Hoy día está retirado. Y él tenía un programa que se llama Un Nuevo Día con César Costa y con Rebeca de Alba, el programa de revista. Ajá. Y me ofrecieron ser reportero. Y al principio dije que no. Y cuando me voy de vacaciones, después de la graduación, una semana con mis compañeros, así me quedé pensando, dije, es que no tienes nada. Y cuando regresé, pedí la oportunidad de ingresar. E ingresé como edecán a ese programa Un Nuevo Día, el matutino de Televisa, en agosto de 1994. Ok, y ese, si mi memoria no me falla, fue el programa que se quedó en el lugar de hoy mismo. Exacto. O sea, estaba... Se me acaba de ir el nombre. Guillermo Ochoa. Y Lourdes Guerrero. Lourdes Guerrero, fallece Lourdes Guerrero, se queda Guillermo. Ajá. Y luego entran ya César Y Rebeca. y Rebeca con también un exitazo porque traían buen antecedente y ellos se quedaron, o sea, más bien mantuvieron o crecieron el rating. De hecho, el productor Salvador Ortiz, él produjo los 18 años que duró Hoy Mismo. Ok. O sea, solamente cambió, digamos que de nombre, y obvio, lo renovó, etcétera. Sí. Y sí, fue César y Rebeca que eran los conductores principales. Tenían reporteros, luego yo me convertí en reportero ahí también, o sea, ahí crecí dentro del programa. Como personaje tenían a la Pájara Peggy, que los que lo conozcan, Que venía de la Carabina de Ambrosio. Correcto. Que en su tiempo la Pájara Peggy la hacía Humberto Navarro, productor de la Carabina de Ambrosio, pero para Un Nuevo Día lo hacía Moisés Suárez, que es un actorazo y que estuvo mucho tiempo con Roberto Gómez Bolaños. ¿Qué va a ser? Alguien ya me había dicho que el productor era la Pájara Peggy. Sí, ya no la sé primera. si fue en este programa, pero alguien lo comentó. Sí, la primera, o sea, desde que estaba en la Carabina. Exacto. Qué buena onda. Oye, y entonces ahí, digamos que te da el pinchazo la tele, te enamoras de la tele, ¿ok? Yo entro a la tele, me moría de la vergüenza porque como edecán te tenía que recibir a todos los invitados. Ok. Y entonces era muy tímido. La verdad es que fue un trabajo que tuve que hacer para vencer la timidez. Ok. Y además yo era súper fanático de César Costa desde niño. Ajá. Cuando yo era niño había una estación de radio que se llama Radio Variedades. Sí. Y tenía la hora del rock and roll de 5 a 6 de la tarde. Y entonces yo diario hablaba por teléfono. Para los que me están escuchando nada más, les estoy haciendo la mímica del teléfono de disco. ¿no? Sí. Y siempre pedía la canción, la historia de Tommy de César Costa, ¿no? Y entonces cuando me dan mi primera oportunidad de trabajo y conozco a César Costa en persona, yo me maría o sea, yo decía, es que es César Costa, ¿sabes? Yo era mi ídolo, ¿no? Qué buena onda. Y entonces me moría la vergüenza, pero me ayudó a foguearme. Y un día, con la Pájara Peggy, como yo le ayudaba a César a llevar el café, entrevistaba a los invitados y les decía más o menos de qué iba a tratar la entrevista, en fin. La Pájara Peggy me pedía que yo entrara de pronto a dejar algunos props para props cuando hacía sketch con César. Y además lo hacía en vivo. Y entonces yo entraba y a veces hacíamos que la ola y a veces yo entraba disfrazado, X, ¿no? Sí. Y un día el productor me dijo, tú tienes madera para estar frente a la cámara. Lo cual me sorprendió porque yo decía, ¿cómo? Si yo nada más entraba a hacerle ahí el tonto. Entonces el ojo del productor, afortunadamente, y entonces cuando me asciende, me dice, oye, ¿quieres hacer, hay un ascenso? ¿Quieres estar en producción o en información? Producción tenía que estar editando, los programas de revistas se editan en la madrugada, y en información como reportero. Como yo no quería desvelarme, dije, no, pues entro como reportero y así empecé en la tele. Qué buena onda. Y entonces, a ver, después, ¿cuánto tiempo estás en Televisa? 3 años. Okay. Del 94 al 97 me quedo en Televisa. Ajá. Luego renuncio porque me voy a vivir a Tabasco un tiempo, 2 años. Trabajé allá en el gobierno de Tabasco y además haciendo un programa para el gobernador. Ok. En ese entonces era Roberto Madrazo y su programa semanal yo se lo producía, ¿no? Ok. Cuando este político quiere ser por primera vez presidente, con el PRI, sí. Entonces yo me regreso con él en la campaña interna del PRI y él no sale como candidato porque fue Francisco Labastida el que queda como candidato y ya me decido quedar en México y hice un programa especial también con Salvador Ortiz que estaba celebrando los 50 años de la televisión mexicana y ahí me tocó hacer 50 años, el programa de 50 años de programas de concursos. Ahorita que está muy de moda Chespirito y todo, pues entrevisté a Enrique Segoviano porque no solamente él hizo Chespirito, sino hizo Largo de la Fortuna, me parece, con Marco Antonio Argil, o ¿cómo se llamaba Sí, no, de esa...
Creo que sí, pero también él hizo burbujas. Digo, no era concurso, pero... Ajá. Entonces me tocó entrevistarlo a él y a distintos productores. Ajá. Y paralelo a, entré prácticamente a Televisa Radio con un programa que se llama Los Amigos del Volante, que estaba en la XQ. Y ahí fue mi primera vez como locutor de radio, digamos, cerrando esta pinza que me preguntabas de cómo entré. Yo queriendo ser locutor, la primera vez que tuve un programa aquí en la Ciudad de México fue exactamente en el 2000 en la XQ. Ok. Pues arrancaste con el pie derecho, ¿no? La verdad es que sí fui muy afortunado porque acabando la carrera tuve trabajo. Sí. Y no he parado, ¿no? Y ya después, en agosto del 2000, me dieron la oportunidad de entrar a Televisión Azteca al matutino, que se llamaba Cada Mañana, como investigador. En ese entonces lo conducía Mimi, estaba Luz Blanchet, Omar Fierro, ¿sí? Y ahí me quedé varios años. Bueno, entré como investigador y al mes me hicieron jefe de contenido del programa. Ajá. Y desde entonces no he parado. O sea, este año, el 11 de septiembre de este año, cumpliré 25 años en Televisión Azteca. Empezaste el 11 de septiembre. Exacto. Un año antes de la caída de las Torres Gemelas. Ajá. Órale, y te tocó ese programa de pronto de cortar y dar la noticia, ¿no? Pues fue en la mañana. Cuando sucede, yo estaba en Televisa Radio dando las noticias con Francisco Sea. Ok, en la mañanita. Que ahora está ahí en imagen. Ajá. Y ahí nos tocó. Pero estábamos, como todos los noticieros en ese momento, estábamos viendo el monitor en la cabina de radio y pues todo el mundo informaba de que tal vez una avioneta se había estrellado. Sí, me acuerdo. O sea, los primeros reportes fueron esos. Sí. Hasta después, cuando fue el segundo avionazo, fue cuando se dimensionó que era un ataque terrorista. ¿No? Pero sí nos tocó dar esa noticia y terminó el noticiero, continuó el siguiente segmento y yo corrí a Televisión Azteca porque también ya estaba ahí en Televisión Azteca. Y bueno, pues era un caos porque la conducción, la señal la terminó tomando noticias y el matutino ya nos quedamos de espectadores. Ah, ok, fue un takeover ahí de... Exacto. Del programa. Oye, y de esta etapa, estamos hablando a lo mejor de que te graduaste a estas fechas de las que estamos hablando. ¿Qué te dejó esa época? ¿Qué buenos sabores y qué sinsabores te dejaron? ¿De la universidad, dices? No. Ya de tu chamba profesional. O sea, que entiendo, aprendiste mucho porque fue tu primer chamba, pero si hoy dijeras, a ver, tengo que decir, esto me marcó, ¿qué fue? ¿Te refieres exactamente de cuando yo salí a esos 6 años? O sea, de que saliste, entraste a Televisa, haciendo esta chamba, ¿no? Sí, de primero de decán y después ya me metí a Cuadro y después tu brinco a la radio y después a TV Azteca. O sea, en todo digamos, proceso de 7 años, ¿qué fue algo que dijiste, órale? O que hoy puedas decir, órale, a lo mejor en ese entonces no. No, o sea, como tú bien dices, en algún momento cuando tú vas recibiendo las noticias de cualquier circunstancia, o sea, cuando tú entras a la universidad o cuando es tu primer trabajo, como que tú vas, y más en una edad en la que tienes 21, 22, 23 años, y entonces tú vas, como diría mi abuela, y vas como el borras, ¿no? Y a veces criticas lo que tú estás haciendo, lo que te está pasando, no valoras lo que sucede. Y por eso te digo que ahora que tengo 53 años de edad, que tengo 31 años de carrera, que tengo 25 años en TV Azteca y que me haces esta pregunta, recuerdo, digo, primero fui muy afortunado. Segundo, valió la pena todo lo que hice en la universidad porque no fue solamente una situación de fortuna, sino que alguien vio algo importante en mí y me dio la oportunidad, porque te pueden dar la oportunidad, pero si no la haces, te vas, ¿no? Claro. Y en esa etapa, sí fue, hoy que lo recuerdo, fueron 7 años de madurez, de poder madurar, porque te digo, yo salí a la carrera todavía con 21 años y cuando te estoy contando esto tenía menos de 30, o sea, seguía siendo un chavo que no sabía bien a dónde iba a terminar, ¿no? Que ni siquiera estaba seguro de que quería estar en la televisión, que ni siquiera estaba seguro de que realmente yo quería conducir, que decía, pero si a mí me gustaba más producir y dirigir y a lo mejor hacer comerciales y por eso quería a lo mejor tomar algo de cine después de la universidad para dirigir comerciales, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Entonces, me quedo, a tu pregunta tal cual, me quedo con que sí valió la pena todo el esfuerzo prelaboral que me preparó. Cuando uno piensa que no funciona la universidad, les puedo decir que sí.
me preparó para mis primeros pasos laborales. Y lo segundo, le agradezco al Sergio de esa época que siempre tuvo hambre. Ok. Cuando yo llegué a Televisa, como edecán, tenía una compañera que se llama Alma González y ella me dijo, ¿y tú qué quieres ser? Y yo dije, yo voy a ser productor en 2 años. Se rió de mí y yo digo, ¿por qué te ríes? Uh-huh. Y me dijo, pues porque estás muy joven y es muy pronto para ser productor. Yo, ¿y eso quién lo dice, no? Evidentemente, con todo respeto, digo, claro, sé por qué se rió, ¿no? Pero si no hubiera tenido esa hambre... Sí, esa no sabía. Y, ¿no? y de hecho, y gracias por responder, porque a eso iba mi pregunta. Es decir, tienes una historia que sales de la universidad, no con un trabajo que habías tenido antes, pero sales y de pronto empiezas a toparte, pues eso, con digamos, uno de tus héroes musicales y trabajar ahí y con nombres muy conocidos y de repente, pues te empieza a mover. Oye, a final de cuentas, hoy, como dices, 30 años después, ¿qué te acuerdas de esa etapa? Porque yo también, mientras tú lo cuentas, yo también estaba pensando la mía que estaba haciendo en esta época y que estaba. Y a final de cuentas, tu respuesta es un mensaje para quienes nos escuchan, o principalmente los alumnos, que es decir, aunque de pronto no sepas a dónde vas, tú sigue pedaleando. De acuerdo. Porque eso te va a llevar, y tus decisiones y la buena fortuna te van a llevar a un lugar donde, pues 30 años después puedes estar muy agradecido. Entonces, de repente, pues el tomar decisiones o tirar la toalla para cambiar de proyecto. O sea, tú te fuiste de vacaciones y dijiste, ups, no, sí Exacto. quiero la chamba y te regresaste, Sí. ¿no? Entonces, pues hay tomas de decisiones, pero más bien hay una actitud ante esa toma de decisiones. Y yo creo que esta Sí. es la actitud es la que te va a mover en la dirección correcta. ¿Cuál es? Pues ya después lo vas a descubrir. Exacto. Pero si no tomas la decisión, si no eres osado, como lo acabas de decir, yo quiero hacer esto en 2 años. Y aunque se burlen de ti, esa osadía, esa ingenuidad es la que realmente te va a ir colocando. Y mira que cuando me ofrecen entrar a Televisa, al mismo tiempo me ofrecieron entrar a MBS Multivisión. Que empezaba. Empezaba una ex compañera que la verdad no recuerdo su nombre, pero era de una generación arriba de la mía. Ella trabajaba en un programa taurino. Ok. Y entonces ella me ofreció, al mismo tiempo que me ofrecieron lo de Televisa, me dijo, ¿por qué no te vienes acá como reportero al programa taurino? Y dije, no tengo la menor idea de los toros, no tengo nada. Y entonces estaban esas 2 posibilidades ya muy reales y le dije a mi papá, le dije, oye, papá, fíjate que está sucediendo esto. ¿Tú qué harías? Y mi papá me dio el consejo que hasta hoy día me marca en muchas charlas. Me dijo, las oportunidades son como los autobuses. Súbete al primero porque no sabes cuándo va a pasar el segundo. Me dijo, entonces, de donde llamen primero, ve allá. Entonces, yo te lo juro que dije, bueno, pues si me hablan primero de MBS, pues me voy a MBS. No es que me diera igual, pero atendí ese llamado, esa bueno, recomendación. Pues sucedió primero lo de Televisa y terminé en Televisa. Claro. Sí, y además dices, oye, ¿y qué pasa si me hubiera esperado? Pues quién sabe, ya lo que construiste está construido y lo demás es pues anecdótico pensarlo, ¿no? Sí, una bonita anécdota, ¿no? Pero como tú lo dices, tal cual yo, o sea, ¿fue bueno o fue malo? Claro que fue bueno, yo soy feliz con mi vida y tengo el mejor trabajo del mundo, así lo pienso, ¿no? ¿Pudo haber sido mejor lo otro? Pues nunca lo sabremos. Entonces estoy realmente conforme con la decisión que tomé. Y entonces me atrevo a concluir que tu carrera, y además lo dijiste, tu carrera te ayudó mucho para que tú pudieras aprovechar estas oportunidades. La carrera universitaria, como yo creo que nos ha pasado a muchos, cuando de pronto tomas materias que dices, ¿y a dónde me lleva psicología de la personalidad? Ajá. O antropología filosófica con Nacho Rivero, no sé si te tocó a ti, supuesto. ¿no? O filosofía con Debbie, no sé. Así, sí, ¿no? Mismos maestros nos tocaron. Martín Maqueo, no sé, también te tocó. Claro. ¿No? Había algunos que dices, ¿a dónde me va a llevar? Y hoy, bueno, no hoy día, ya hace varios años ya lo tengo muy bien bajado el balón. Te das cuenta que la universidad tiene una formación integral que te ayuda hasta para tener, en lo más sencillo de lo que puedo yo resumir esto, hasta en una charla que te abre las puertas de una buena negociación, de pasártela bien con un cliente, de contar una buena historia en la televisión, ¿no? Entonces sí, la universidad es un gran respaldo. Ok, a ver, entonces la universidad te deja, y esto nada más como para cerrar la idea. Yo estoy completamente convencido y hace un momento hicimos también un programa con Esteban Macías, también productor. Muy buen amigo. Y salió algo bien interesante que te lo comparto. Él nos recordó que en esa época,
para poder ser locutor tenías que hacer un examen que hacía la Secretaría de Gobernación. Claro, para tu licencia. Tú, para tener licencia de locutor. Sí. Hoy, eso, bueno, ni de faul. Pero dice, sería muy bueno que lo retomáramos. Y es justo lo que tú acabas de comentar hace un momento. Todas estas materias que a lo mejor dices, ¿y esto qué es? Pero de pronto, cuando las necesitas, salen como herramientas. Y entonces puedes tener oportunidad de tener algo en donde lo abordas desde la psicología, desde la sociología, desde las teorías de la comunicación y dices, ay, ok, sí me está sirviendo, ¿no? Esa cultura general, qué importante es, sobre todo cuando estás con la responsabilidad de hablar detrás de un micrófono a una audiencia y en esa época que no era bidireccional, pero hoy todavía más, cuando es bidireccional, ¿no? La relación con la audiencia. Mira, yo me acuerdo que cuando saqué mi licencia, evidentemente estaba nervioso por el pequeño examen que te hacían, porque si no la tenías tú no podías salir al aire. Sí. O sea, tu voz y tu imagen no podían salir en la televisión aunque estuvieras contratado. Sí. Ese era el primer gran filtro de las cosas, ¿no? Actualmente te voy a decir lo que pienso. No me gustan muchas cosas que suceden con los comunicadores en cualquier medio. O sea, en radio, en televisión, en las redes sociales, en el streaming, en X, ¿no? No me gusta mucho porque pienso que hay mucha gente que está improvisada. Ajá. Así lo digo tal cual, ¿no? Pero creo que quien manda, y eso sí no ha cambiado, quien manda es el público. Y entonces hay muchas cosas que a mí no me gusta consumir o que no entiendo por qué tienen éxito, pero a final de cuentas le llega a la audiencia. Y entonces me ha tocado reaprender cosas de eso. Entonces podríamos hacer un gran filtro respecto a como dice Esteban, respecto a que alguien tenga una licencia y esa responsabilidad de comunicar. Sí, pero también es cierto que los tiempos de ahora son muy distintos y que hay gente que es incluso que podría yo no consumir, pero que a la gente le gusta y hay que respetar esa parte democrática de la audiencia. No, sin duda. Y es la propuesta, la idea que surgió aquí en la mesa es ofrecer voluntariamente un examen de cultura general, como se hacía en ese entonces, para darle un diploma al alumno o a la alumna que lo tenga. Ya está bien. Y eso le va a dar una gran ventaja, ¿no? Como dice, oye, mira, estudié comunicación o dirección de empresas de entretenimiento, pero tengo este taller también en donde te puedo demostrar que soy una persona preparada para poder ocupar este tipo de posiciones, más allá de los skills, de los hard skills, ¿no? Sino también tengo... Pero el tema es que se los pidan, Josu. El tema es que se los pidan, porque también eso sucede. O sea... Sí. Hay gente que está muy preparada y que no le dan ese chance o ni siquiera le preguntan qué preparación tiene. Sí. ¿No? O sea, ahí tengo ese conflicto porque yo siempre lo he dicho y eso a lo mejor no es políticamente correcto establecerlo, pero yo también estudié un par de diplomados, uno en comunicación y gestión política. Aquí es el de la industria de la música que coordinaba César Costa hace muchos años. De acuerdo. Y muy pocas veces me han pedido mi currículum. Entonces yo siempre he dicho, caray, si también me midieran por lo que estudié, pues creo que tendría una posibilidad mayor de otras cosas, ¿no? Y la verdad es que me tuve que abrir camino de otra forma. Entonces, bajo lo que dices, a mí me parece una gran idea. El tema es cómo cerrar la pinza para que los que contratan o los que le dan acceso a alguien para hablar en el micrófono, pues también valoren exactamente todo lo que traen. Claro. Sí, pero también entiendo lo que dices, pero también recae, digamos, como en la responsabilidad y en esto que mencionaste hace un par de minutos, la intención que pones en el trabajo, las ganas que le echas, por parte del alumno decir, oye, espérame, yo sí estoy mejor preparado, tengo esta base de conocimientos, ¿no? Pero ya ahí podemos ir viendo a ver qué hacemos con eso más adelante. Oye, perdón por interrumpirte, pero es que si no se me va a ir. Sí. Tengo una muy buena anécdota que viene al caso con lo que estamos platicando. A ver, claro. Me parece que no da clase aquí. Una compañera mía de mi generación se llama Adriana Hernández. Era maestra de aquí, no me acuerdo qué materia. Y hace unos 8 años, yo le escribí a Adriana y le dije, oye, Adriana, tengo una plaza de reportera o reportero para el matutino. Yo en el matutino, actualmente en Mega la Alegría, que va a cumplir 20 años, yo estoy desde el capítulo 1 y 12 años lo produje también. Y entonces le dije, pero mándame a tus mejores alumnos de calificación de promedio.
no me importa que no tengan ninguna experiencia. Ok. Y total, para no hacer el cuento largo, terminamos contratando a una egresada que era en Agua, que se llama Olga María Namafut. Y yo la contraté porque yo le decía, nunca valoramos muchas veces los productores o los contratistas de alguna empresa el trabajo que se hace en la universidad. Sí. Y lo de menos es que yo encamine a Olga Mariana. No es que yo sea su maestro, ¿no? Pero lo logramos. O sea, creo que sí se puede esto que estás planteando, pero que a alguien le tiene que caer el 20, que hay que, no sé si en todas las carreras, pero que en la carrera de comunicación sí se debe premiar a los alumnos que están mejor preparados. Completamente. Y también acabas de señalar una figura sin decirlo, pero que también cada vez está más presente, que es el tema del mentor. Uh-huh. O sea, tú funcionaste como mentor, yo tuve mentores, probablemente tú tuviste también mentores, Sí. que es la gente que de buena gana no te va diciendo, mira, no, es por allá, por acá. Y ese rol de mentoría es algo que también se tiene que reforzar. Sobre todo los que estamos de comunicación. Un compañero de la licenciatura decía, es que en comunicación estudias un mar de conocimiento, pero a 1 centímetro de profundidad. Exacto. Sí. Y creo que todos, como tú, como yo y como todos los que han pasado por esta cabina, hemos profundizado en nuestra experiencia, Sí. ¿no? Si tú sales como médico, cirujano, de especialistas pues en el estómago, lo que sea, pero el comunicólogo va entendiendo y va encontrando esa especialidad conforme va avanzando en su vida profesional. Totalmente. No, salvo raras excepciones que tienen la oportunidad de yo quiero hacer esto, estudian, salen y lo hacen y lo logran, ¿no? En el terreno de la comunicación, tú eres la persona número 54 que entrevisto aquí y si memoria no me falla, la gran mayoría, si no es que todos, dieron muchos tumbos positivos y negativos antes de llegar a su nivel de especialización y al área profesional que les da confort y que les da paz y los satisface. De acuerdo. No, pero esta parte de mentorear creo que puede ser muy importante que lo rescatemos nosotros. La universidad tiene un programa de mentoría brutal para los alumnos. De hecho, me atrevo a decir que es la universidad que mejor lo tiene por nuestro carácter humanista. Pero como facultad lo voy creo que es una muy buena propuesta de desarrollar un programa de mentoría de egresados con liderazgo profesional y que puedan tomar alumnos que crean que puede ser ese su camino. Yo creo que sí, porque incluso a las empresas, o al menos hablo por lo que yo he vivido, le vienen bien. O sea, a veces pasa que en la televisión, por ejemplo, tienes un presupuesto para hacer un programa de televisión y a lo mejor no tienes dinero para contratar a alguien de inmediato. Uh-huh. Pero sí hay una posibilidad de tener a 2 o 3 chavos que puedan ser practicantes o que Sí. puedan estar y que a lo mejor les cubres la comida o a lo mejor le cubres, no sé, el servicio de gastos por si algo sucede en las estaciones, ¿no? Pero que podrías recibirles. O sea, creo que es muy valioso porque aun cuando yo acabo de decir que la universidad sí te respalda y que sí funciona tu formación integral para trabajar, lo cierto es que estos 10 centímetros de profundidad que comentabas, pues son reales y cuando ya estás tú practicando, echando a perder, teniendo logros también porque es válido, Sí, claro. Ahí es donde realmente te empiezas a graduar. Sí, exacto. Sí, la graduación siempre viene después. Sí, sí, del título. Sí. Está bueno. Oye, a ver, entonces, regresando a tu carrera profesional, de pronto ya eres productor. Bueno, tardé en ello. Del 2000 que entré a Televisión Azteca al 2010, Ajá. fui jefe de contenido del matutino cada mañana. Termina el programa cada mañana y comienza el matutino ¿Qué? Venga la Alegría. ¿Qué es jefe de contenido? Básicamente yo me encargaba de diseñar el contenido, es decir, qué temas se iban a tratar en el programa, ya sea en forma de una entrevista, ya sea en forma de una dinámica, de un juego, de un reportaje, etc. Estaba a mi cargo creativos, Ok. escritores o guionistas y reporteros. Básicamente eso es lo que es el director o el jefe de contenido. Y ahí, por ejemplo, tú tenías un programa en la mañana. ¿A qué hora empezaban? Sigue siendo el mismo horario. ¿O es el mismo horario? A las 9, bueno, actualmente empezamos 8:55. 8:55. Pero empieza a las 9 de la mañana, 8:55, 9. Y antes terminaba a las 12 del día.
En Venga la Alegría, el matutino actual, hubo un tiempo en el que 4 o 5 años lo acabamos hasta las 2 de la tarde. Clarísimo. Muy largo. Y actualmente acaba a la 1 de la tarde. Ok. ¿Con cuánto tiempo de anticipación empiezas a preparar el día? Tu programa de 5 horas, 4 horas. Se hace una semana antes la junta de producción a nivel creativo, a nivel de contenido, se hace una semana antes. Depende del productor, es el día que se hace, ¿no? Yo hice 12 años como productor de este programa, actualmente solo lo conduzco, pero mientras yo lo tuve, estos años en los matutinos, yo hacía la junta el miércoles o el jueves y nos encerrábamos todo el día a planear todo lo que iba a suceder la siguiente semana para que le diéramos... De todos los días. De todos los días. O sea, tú miércoles o jueves diseñabas de lunes a viernes de la siguiente semana. Así es. Evidentemente, hacer un programa en vivo podría cambiar. Claro. ¿No? Sí. Pero sí necesitas tener una base, ¿no? Un machote de dónde partir. Y todos los días, evidentemente, acabando el programa, nos reuníamos, pasamos a lo mejor una hora, descansamos o alguien se relajaba, etcétera. Y a las 2, 3 de la tarde nos juntábamos a armar ya definitivamente el programa del día siguiente. Del día siguiente. O sea, y no sé si en tele se llama igual que en revistas, ¿hacían un postmortem? A veces sí. A veces sí. A veces sí. A veces... Oye, o esto no salió bien, aquí pensábamos que iba a ser esto y de pronto dijiste lo otro. O sea, exacto. Si hay esa revisión. Actualmente no sé cómo lo hagan en Venga la Alegría. En tu época. En mi época sí lo hacíamos, pero no de inmediatamente después del programa. Ajá. Porque yo he visto que muchos noticieros lo hacen acabando el programa. Sí. Nosotros como diario nos juntábamos. Si había sobre todo algo muy delicado, o sea, o algo que hubiera sido un error garrafal, sí lo platicábamos, ¿no? Okay. Y si no, a veces lo dejábamos pasar y seguíamos. Y seguíamos porque hacer un programa de revista es muy demandante. Me imagino. Y a veces también dependiendo el humor, porque eso también juega, a veces yo como productor dejaba pasar algunas cosas si no era tan grave. Ok. ¿No? O lo corregía en el momento y ya. Ajá. Pero una junta post-mortem, como le llaman, en el matutino, te diría que el 50% de las veces lo hice. Ya. Pero entonces se sentaban terminando el programa con este espacio de descanso muy sano y planeaban sobre lo que ya venía planeado el del día siguiente. De acuerdo. Ya el minute by minute y... Bloque por bloque. Bloque por bloque. O sea, desde la entrada, lo que seguía, etcétera, etcétera. Y en un pizarrón se colocan lo que ya está. Le preguntas a las distintas áreas, a los invitados, ¿está confirmado tal, no tal? Los reportajes ya están listos, no están listos, que se cayó, en fin, y vas tejiendo. O sucedió algo, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, a cambiar, ¿no? Que eso también sucede. O sea, cuando nos han tocado, sobre todo, decesos de gente muy famosa, pues cambia toda la escaleta. Claro. ¿No? Sí, ya ahí abres los espacios. ¿Y en esas reuniones está el talento? Fíjate que no, y yo creo que sería padrísimo que estuviera. Cuando yo trabajaba con César Costa, César era el director general del programa. O sea, el productor era Salvador Ortiz y el director era César. Y entonces la junta también se hacía semanal desde entonces. Y en la junta estaba César y estaba Rebeca. Ok. Escuchaban y aportaban. Ok. También tenían tarea. Entonces también decía Rebeca, fíjense que yo conozco a tal persona y lo puedo traer y o sea, y a mí sí me gustaría que se retomara eso. Bueno, en mi ideal. Ajá. Porque muchas veces los conductores no es que no sepan de qué va a tratar el programa, sino a lo mejor les falta saber tener un poco más de información sobre los efectos que ha tenido tal o cual cosa o que podría tener tal o cual cosa. Entonces, al menos en mi programa no sucede. No sé si en los de la competencia suceda, pero aquí no pasa. Y entonces ahora tú estás como talento, ¿no? Solo como talento, sí, desde hace 2 años. Claro, tú ya tienes callo y a lo mejor ya tienes cierto olfato, pero debe ser, no sé si muy difícil es la palabra, pero para alguien que llega a lo mejor 1 hora o 2 horas antes en lo que se maquilla y le dan su escaleta y lee, parece ser que algo que se puede hacer como muy rutinario, pero no está fácil, ¿no? De pronto sentarte y 1, 2, 3 y se prende la cámara y ya estás al aire y apenas hace 1 hora sabías de lo que vas a hablar. Nosotros lo que hacemos es un día antes los conductores saben de qué se trata el programa porque se les manda la escaleta. Se les manda la escaleta. Desde una noche antes. O sea, a las 7, 8 ya tendrán la escaleta. O sea, punto ellos se van, digamos, a las 2 de la tarde se van a donde se tengan que ir y en la tarde les llega la escaleta. La escaleta. La previa.
y ellas la revisan. Ajá. Cuando llegan, si hay algún ajuste, se les informa. Sí, tenemos una junta nosotros a las 8:15 u 8:30, dependiendo. Y ahí la productora actual lee la escaleta y ahí se disipan algunas dudas, pero ya previa a lo que ellos habían leído antes. Sí, exacto. Ya das por hecho que llegan con la información. Exacto, así es. Sí. Ok. Si no llegan en blanco. Oye, y debe ser muy entre cansado y estresante, o sea, tantas horas de un programa en vivo durante 5 días a la semana. Se te acaban las ideas, se te acaban los recursos. Dices, oye, vamos a invitar a quién. Pues llega a pasar o ya Sí. de pronto traes una velocidad de crucero que esos ya no son problemas. Creo que si yo te digo que es demasiado complicado, me estaría tirando a la parte de la víctima Ok, y dejaría de lado el mérito del oficio. ¿Sí? ok. Entonces, conforme tú vas teniendo experiencia en cualquier formato, el hecho de hacer tu escaleta con determinadas secciones Ujú. te da un remanso, te da un descanso. Un aire. ¿Sí? Entonces tú ya sabes Ajá. que tienes que tener en esta canasta de huevos X cantidad de huevos de tal tipo, Ok, ¿no? claro. Entretenimiento, información, espectáculos, cocina, etc. Entonces, esa es tu base del programa. Ok. Ajá, Y eso llenarlo es mucho más sencillo. ok. Lo que es más complicado y es donde sí es más desgastante es, como decía una jefa que tuve hace unos años, decía, hay que buscar el wow moment. ¿Cuál Ajá. es el wow moment del programa de este día? ¿No? Y a veces lo tienes y a veces no lo Y a tienes. veces no. A veces no lo tienes y te llega, Ok. ¿sí? O a veces crees tenerlo y resulta un fiasco cuando lo estás produciendo, Ajá. ¿no? Eso sí es lo más complicado, ¿no? Que trata de todos los días tener algo distinto, algo chistoso, algo de lo que se está hablando, ¿no? O sea, si ahora decimos, bueno, el wow moment podría haber sido ahora, todo el mundo habla de la infidelidad de Coldplay, ¿no? Que Ajá. cantó Coldplay, ¿no? Se convirtió en un wow moment la desgracia de alguien, pero es así, ¿no? Pero no siempre pasan esas cosas, Claro. ¿sí? O lamentablemente cuando fallece alguien, pues, no es un wow moment porque suena feo decirlo, pero ese es un momento que te detona. Pero te da contenido. Te da contenido y te detona Claro. la conversación, ¿sí? Pero hay otros días en los que no, te los tienes que inventar y a veces funciona y a veces no. Eso sí es lo que es más desgastante y bueno, pero es parte de la chamba. Pero tampoco sería justo no tomar en cuenta que con años de experiencia vas, digamos, yo digo, vas surfeando, ya vas controlando la ola del desgaste de todos los días. Está muy interesante mientras lo comentabas. Mi esposa lleva trabajando, ya no sé si va para 24 o 25 años en Ocesa y yo trabajé 10 años en Ocesa. Qué divertido. Sí, y ella está en la parte comercial. Yo también estuve en algo de operaciones, en parte comercial casi todo el tiempo, pero ella ha estado toda su vida en comercial. Y hoy en día, o sea, 20 y tantos años después, desde la empresa que estuvo ella antes de ser Ocesa, que era RAC, Uh-huh. de repente me platica los problemas que tiene. Y yo digo, ¿cómo es posible que una empresa del tamaño que tiene Ocesa, con la experiencia que tiene, los que más manejan artistas internacionales de todo el mundo, sigan teniendo este tipo de broncas? Y claro, tú lo acabas de decir y me parece una gran respuesta. Son los famosos gajes del oficio. Así es. Que ya sabes que ahí están, ya sabes que van a venir, ¿no? Y en algún momento sabes que te va a saltar la liebre, pero estás preparado y tienes el bagaje y las herramientas y todo para resolverlos. Pero son chambas que, como estás en vivo, pues el problema te va a brincar. Te va a brincar a fuerza. Ahora, yo lo digo desde el punto de vista de alguien que actualmente solo conduce y que mucho tiempo estuve escribiendo y coordinando el contenido, creándolo, diseñándolo y coordinándolo, ¿no? Uh-huh. Sí me queda claro, porque también hay que ser justo. Hay posiciones como en cualquier empresa donde siempre estás en un barril de pólvora, ¿no? Porque Sí. las chicas o los chicos que coordinan a los invitados y se les cancela un invitado, esos son los que empiezan a parir chayotes el mero día, ¿no? Claro. Eso sí. Sí. Y entonces a lo mejor Paola, por ejemplo, que trabaja cuando se venga a decir, ay, sí, como tú no estás aquí, ¿no? Bueno, podría ser. Pero también yo sé que Paola tiene una agenda muy grande, Ajá. que sabe que si le canceló este doctor o tal demostración, pues le va a llamar a alguien más, Claro. ¿no? Sí, se va a cubrir, pero exacto, a eso me refiero, que tú como productor, o sea, digamos, está el lado del promotor, que es que él trae el artista, y ellos tendrán sus historias, esas no las conozco muy bien, Sí. pero de este lado, en la parte comercial,
pasan muchas cosas que efectivamente tú dices, oye, pues tonterías de pues la agencia que iba a poner el stand no cumplió con el DRO 2 días antes de que empiece el festival, ¿no? Sí. Y ahí es donde cunde el pánico, pero pues tienen su cajita llena de herramientas y entonces dice, a ver, pues vamos a cubrir con esto, y ya es una negociación y se resuelve. Pero es esa parte, lo que tú dices, que no se te presenta un invitado o que surge de pronto un imprevisto en la parte técnica o en la parte de los contenidos, pues el estar en vivo es una cosa espectacular. Es una adrenalina increíble. Yo en el 94 que entré a trabajar, lo primero que me asombró fue voltear al techo y ver la tramoya llena de luces. Uh-huh. Y actualmente siento esa gran emoción. Cuando me preguntan, oye, ¿tienes nervio todavía? Les digo, mira, no tengo como tal un nervio de inseguridad, pero sí tengo esta emoción que me gusta y siempre que entro y veo la tramoya, digo, es una maravilla, es una belleza, es una estética muy distinta y me emociona muchísimo que aún después de 31 años me siga teniendo ese corazoncito latiendo cada vez que piso el foro. Sí. Porque va acompañado de lo que me estás diciendo. El vivo te da una gran posibilidad, muchas posibilidades de fallar, pero también una infinidad de posibilidades de hacer cosas muy divertidas. Claro, no, y esa siempre lo he comentado. A mí me preguntan, ¿qué es lo que más extrañas de todos los trabajos en los que he estado y hoy estando aquí? Operar un evento. Claro. No, porque es de lo que más hice y es lo que más adrenalina genera y pues en su momento que lo hice, lo gocé muchísimo. Entonces tú, oye, de repente aquí veo a los chavos que están pues preparando un evento y no sé qué y dice, me queman los calcetines para ponerme el radio y ponerme a jalar con ellos, ¿no? Ni siquiera dirigir, sino jalar cable y subirte a la tramoya. Y son cosas que yo creo que todos los oficios lo tienen, pero aquí en comunicación son sellos que se te quedan pues para toda la vida, ¿no? No, además creo que tenemos una profesión increíble. O sea, yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad, uno de mis mejores amigos que ya falleció, yo llegaba, no, pues que ahora me dejaban hacer una radionovela, es que ahora me dejaban hacer un guión de no sé qué, así. Y él me decía, es que tú te vas a divertir a la escuela, o sea, tú sí. No... Y yo en su tiempo le decía, bueno, no está tan divertido cuando no tienes la capacidad, pero digo, pues qué carrera tan padre, la verdad. Sí, sin duda. Oye, y a ver, ¿y qué ves tú en tu futuro? O sea, tus siguientes 5 años, Sergio, ¿qué te ves haciendo? ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial en tu chamba? Platícanos de eso. Mira, así como te dije que cuando llegué a Televisa y me preguntaron qué quería hacer, yo dije que en 2 años quería ser productor y yo me veía haciendo tal y tal cosa. Tengo la fortuna de que he hecho lo que he querido, ¿no? Okay. O sea, he tenido alrededor de 6-7 programas en Azteca, yo como host principal. Tengo 20 años siendo la revista. Hice programa de concursos, programas especiales, las Mañanitas de la Virgen, más de 10 años, el 15 de septiembre igual. En fin, he pasado por muchas etapas donde hoy te puedo decir que no es que no quiera seguir haciendo algo, ¿no? Pero hoy voy más tranquilo. O sea, hoy no me he puesto metas de qué va a pasar a 5 años. Okay. Sino hoy estoy tranquilo con lo que tengo y sigo trabajando en seguir comunicando y contando historias. Ojalá eso lo pueda seguir haciendo, ¿no? Okay. Pero sí me queda claro que, y por eso estoy trabajando mucho en mis redes sociales, o sea, el contenido de las redes sociales y del streaming lo tengo que seguir haciendo. Lo había dejado mucho tiempo como que dije, no, yo no soy nativo de aquí, ya estoy viejo, etcétera. Y ahora que lo he retomado, este año principalmente me está yendo bien y le voy a meter mucho poncho a eso. Respecto a la inteligencia artificial, es un tema que traigo desde hace 15 días y que incluso a mis compañeros del programa, a los otros conductores, les he dicho y de pronto siento como que no tienen la misma preocupación. Y yo les dije, oigan, es que tenemos que revisar. Fíjate lo que les dije. Tenemos que revisar en qué está el marco legal de esto. Le dije, porque el día de mañana nos van a fusilar nuestra voz. Uh-huh. Ya pasó con el tema del INE, ¿no? Ya pasó con el locutor del INE. ¿Qué va a pasar cuando alguien quiere decir difícil de creer? O sea, ¿qué va a pasar cuando alguien tome difícil de creer y yo no, sin mi consentimiento? O sea, creo que tenemos que hacer algo. A mí se me hace, mira, que la inteligencia artificial está increíble en muchos sentidos. Sí.
Es como cuando, haciendo memoria, yo venía aquí a la universidad y tenía que editar de cinta y tenía que cargar una super VHS. Y hoy día tenemos una maravilla que es este teléfono, que no es un teléfono, es todo, ¿no? Es una todo. Computadora, es una cámara, es un editor, es todo. Y que tienes una infinidad de posibilidades que no tuvimos nosotros cuando estudiamos. Así es. ¿No? Entonces, hoy que lo veo con la inteligencia artificial, digo, pues qué padre. O sea, no me gusta todo. No me gusta, por ejemplo, que hoy día ya no sepa o que tenga que estar analizando si es real o no la imagen, que me quieran confundir. Eso me da un cierto temor, ¿no? Sí, sin duda. Creo que si lo llegamos a regular para no salir afectados, creadores, presentadores, productores y en general la industria, creo que es una maravilla. Ahora, lo voy a dejar ahí botando el balón. ¿Será que terminaremos en un tiempo donde los conductores, seres humanos, ya no tengamos que estar a cuadro y que entonces sean personajes de inteligencia artificial? Mi respuesta es que creo que va a pasar. ¿Tú sí? Yo creo que va a pasar. Ok. He tenido ese debate con muchos compañeros diciendo que estoy loco. Yo creo que va a pasar. ¿Cuándo? Sí, ¿quién sabe? A ver, de que va a pasar, pero de que se convierta como lo es hoy, ¿no? Que sea el volumen mayor, digamos, de comunicación que surja de ahí, yo lo veo complicado porque, a ver, nos pasa, ¿no? De repente estás leyendo algo que cachas que está escrito con inteligencia artificial. Yo muchas veces notas, ya no las termino de leer. Pero los presentadores, hablo de que lo transmite. Pero eso voy. La calidez de alguien hablando en vivo y esa chispa que de repente se puede tener por algo bueno, algo malo, un comentario, un error. Yo creo que no sé si seamos capaces de percibirlo con el consciente, con la conciencia, pero el inconsciente sí nos va a estar mandando mensajitos de decir, esto no tiene la calidez que debería de tener. Pero ¿qué va a pasar con la audiencia? O sea, tú y yo estoy de acuerdo contigo en este momento. Pero una audiencia que hoy día ve otro contenido que nosotros, ni tú ni yo, consumimos principalmente, tal vez no le va a importar eso que estamos hablando. Es posible. Hay que pasarles el cine de oro de México y ese tipo de cosas para que vean cómo es la cosa. Evidentemente yo no quisiera que sucediera, pero veo muchas cosas que me atemorizan respecto a eso, ¿no? O sea, me gusta mucho el tenis. Hace unas semanas que fue el torneo de Wimbledon, se volvió viral una chica que se me olvidó su nombre, que es una modelo, que se toma fotografías en Instagram y es virtual. Es de inteligencia artificial. No lo vi. Y empieza a facturar muchísimo dinero, ¿no? Wow. Entonces, evidentemente sí, la forma de comunicar, habrá, supongo, humanos que estén diciéndole lo que tenga que hacer a ese avatar, ¿no? Ajá. Pero me preocupa, pero creo que va a suceder en algún momento. Mira, mi hijo que es músico y tiene una bandita de música y que pues ahí van saliendo, me dice, pa, no nos preocupa la música de la inteligencia artificial porque la usamos en lo que como lo debemos usar, pero al ratito simplemente vamos a decir esta música está hecha por seres humanos y eso va a jalar. Eso también. No, eso va a decir, va a haber cosas increíbles hechas por inteligencia artificial, alucinantes, pero el de pronto esto es 100% hecho por humanos, también yo creo que va a tener su espacio y va a tener pues un lado bien interesante desde una perspectiva de mainstream, ¿no? De audiencias, de calidez. ¿Cómo se llama tu hijo? Yosu, igual. Yosu igual. Sí. Punto para Yosu. La verdad es que sí. Y fíjate, te lo voy a llevar a otra cosa que no tiene nada que ver en función de lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, pero que sí creo que aunque vayamos evolucionando como sociedad, como audiencia, a determinado rumbo, en mi época y en la tuya también, pues no había tanta gente con tatuajes. De acuerdo. Yo no tengo ningún tatuaje, pero me gustan. Uh-huh. No tuve porque mi mamá nunca me dejó tener tatuajes y hoy día sigo respetando esa parte, ¿no? Ok. Yo creo que en algunos años la moda va a ser no estar tatuado. Porque cuando yo era muy joven, era el objeto del deseo poder tener un tatuaje. Sí. ¿No? A los que nos llamaba la atención, ¿no? Y creo que hoy hay un acceso tan fácil a los tatuajes que yo creo que va a llegar un momento en el que la gente dice, no, yo voy a estar limpio, o sea, mi piel va a estar sin tinta
y eso va a ser la moda. Entiendo perfectamente lo que dice tu hijo y ojalá así sea, porque las emociones no se van a poder reproducir. Exactamente, ¿no? Y yo confío mucho en los movimientos pendulares y creo que ahorita se está empezando a mover en otra dirección. No sé si literalmente regreso para regresar sobre el eje en el que fue, pero sí viene un regreso bien interesante en cuanto a eso, en cuanto a los tatuajes. Ya lo vemos en los jóvenes, o sea, tú y yo no nos preocupábamos por el planeta ni de faul. O sea, teníamos una ligera conciencia y no dejabas la llave abierta porque vivimos con la campaña de la manda, cierra. Exacto, sí. No, y igual no echamos la basura por la ventana, pero hoy hay una conciencia muy fuerte respecto a la salud del planeta y empieza a verla respecto a la salud del cuerpo. También. ¿No? Entonces, hoy no toman, pregúntale a las alcoholeras cómo van. ¿No? Fuman poco, aunque se meten vape, que quién sabe, parece ser que es igual de mal o peor. Pero se cuidan mucho más. Entonces, este movimiento que viene de regreso también pues viene en la parte de la estética, viene en la parte de lo que oyen, de lo que ven, en la música. O sea, hace un par de años la fábrica esta de guitarras, se me fue el nombre. Fender, y pues estaban relativamente cerca de la quiebra y pues porque no había bandas que tocaran en vivo, ¿no? Y ahí viene otra vez un movimiento en ese sentido. Entonces, ojalá que sí haya mucha inteligencia artificial para algunas cosas, pero que entonces también hay un rescate de lo 100% humano en otras cosas. Ojalá sea así. Yo esperaría que sí. Yo tengo 2 hijos, Franco de 15 y Mía de 13. Y esto que acabas de retratar en valores, en cosas positivas, lo veo en ellos, aunque están chiquillos, lo veo así, donde baso tal vez mi preocupación respecto al consumo de contenido es que sí consumen de una forma muy distinta, muy a la que yo lo hice. Y un volumen muy diferente. Exacto. ¿No? La forma en que consumen, lo que les llega. A nosotros no nos llegaba tanta basura. No. Que teníamos una ventana, no sé, teníamos la tele, teníamos los periódicos, pero hoy en estas plataformas les puede llegar cualquier cantidad de fake news, malinformación, desinformación. Y nosotros no teníamos eso. Nosotros posiblemente estábamos con una miopía respecto a una realidad, porque así salía de los medios. Sí. Pero hoy hay un tema mucho más complejo que eso. Y aparte de esa miopía, pues tampoco había... No había para dónde hacerse. No, y la parte de la tecnología, ¿no? Yo cuando entré a Televisa en el 94, pues no existía internet como tal, como lo conocemos. O sea, no existía un buscador. Sí. Entonces tenía que ir a la hemeroteca o tenía que ir a hacer la entrevista para hacer los reportajes, ¿no? Hoy día el acceso a la información pues es brutal, para bien y para mal. Tenemos una pregunta importante aquí, que es la última pregunta que hacemos. Échale. Nos gusta saber cuál para ti es la mejor taquería de la Ciudad de México. Increíble cómo todo el mundo avienta esa señal de órale, ahora sí me metiste en aprieto. Híjole. Bueno, me cuesta trabajo, como a todo mundo, supongo, porque la verdad hay muchísimos. Hay muchísimos. Pero a ver, si cuando tú te vas de México y estás en el extranjero, de repente empiezas con esa palabra que no tiene traducción en español, craving de un taco, ¿cuál es? Al primero que va. Bueno, al primero que voy siempre es a la Casa del Pastor. Okay. Muy comercial, ¿no? Ajá. Muy comercial. Pero no comercial y que son representativos de mis memorias. Aquí está mi esposa que tal cual. Hay una taquería cerca de Televisa, de Televisa San Ángel, del otro lado, que se llaman Los Arbolitos. Ok. Que la verdad siempre dicen que son de dudosa procedencia. Pero yo supongo que muchos que han rematado fiesta la han rematado en Los Arbolitos. Y me gusta mucho. Y la otra es que también con mi mujer íbamos, porque vivíamos muy cerca, ahí cerca de Perisur, de la Linjo Listli, hay unos tacos, no tienen nombre, creo que son las taquerías del Periférico. La verdad es que todo el mundo les decimos los del Oxxo, ¿no? Porque fuera de un Oxxo son tacos de suadero, de cabeza, de bistec, bueno, ya muy fifí de bistec, pero en realidad vamos, mi mujer y yo, por los campechanos de suadero y longaniza. ¿Es por Perisur? Está, está casi enfrente de la Linjo Listli, o sea, del otro lado del Periférico. Sí. Sobre Periférico, ya sé, sobre Periférico Sur hay un Oxxo
antes de llegar a Perisur, ahí al ladito se coloca. Ok. Pues ese creo que no nos habían comentado de esos. Los arbolitos tampoco. Pues mira, ya 2 más para la lista. Sí. Oye, pues te agradezco muchísimo, Sergio, que hayas venido. Esta es tu casa. Gracias, ¿no? De aquí saliste y esta es tu casa. Siempre estaremos con la puerta abierta. Y muchas felicidades por tu carrera. Muchas gracias. La verdad es que desde que me llegó la invitación me emocioné. Te lo dije hace rato antes de entrar. Estoy muy contento, muy emocionado, porque solo tengo buenos recuerdos de esta universidad. Así es. Pues te agradezco muchísimo. Comunicación 5.0. Chao. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.